Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que la verdad está en todas partes, el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de la educación. Un tema enorme, sí. Y para guiarnos en esto, tenemos un material de partida increíble. Es un informe de la UNESCO que se llama La IA y el futuro de la educación. Y es clave lo que decís, para guiarnos, porque no es un documento que te da una sola postura, ¿eh? No, para nada. Es más bien como un coro de voces, ¿no? Es una antología que junta a pensadores, a educadores, a innovadores de todo el mundo. Y ahí, creo yo, está su mayor valor. No pretende ser un manual con las respuestas correctas. Claro, es más una invitación a una conversación global que además es súper urgente. Es como si nos dijera, miren, esto está pasando y tenemos que decidir juntos qué forma le vamos a dar. Totalmente. Así que nuestra idea hoy es justamente esa, meternos en el corazón del debate que plantea este informe, porque hay una gran pregunta que lo recorre todo. ¿Es la IA esta herramienta revolucionaria que por fin va a traer equidad a la educación o, por el contrario, es un riesgo que va a hacer todavía más grandes las brechas que ya existen? Una tensión constante. Y para arrancar, digamos, con un balde de agua fría, el informe lanza un dato que es brutal. Sí, es muy fuerte. Mientras unos pocos están usando los modelos de IA más avanzados del mundo, 1/3 de la humanidad, 1/3, ni siquiera tiene internet. La cancha de juego ni siquiera está nivelada para empezar. Exacto. Y ese punto de partida es fundamental, porque el informe insiste en que no podemos aceptar la IA como una ola tecnológica que, bueno, nos va a pasar por encima y ya. Como algo inevitable. Exacto. La verdadera tarea, la más difícil, es participar activamente en cómo se diseña, en cómo se implementa, y hacerlo desde nuestros valores. ¿Como cuáles, por ejemplo? Derechos humanos, justicia social y, por encima de todo, la pedagogía. La pregunta no es qué puede hacer la tecnología, sino qué tipo de sociedad y de aprendizaje queremos construir con ella. Bueno, empecemos por el lado más optimista, ¿te parece? Por la promesa. Porque el informe nos pinta unas escenas que, la verdad, hasta hace poco parecían ciencia ficción. Sí, son ejemplos muy potentes. Por ejemplo, la de un niño en una zona rural de Ghana. Él no solo aprende álgebra con su maestro, Ajá. sino que puede practicar a cualquier hora con un tutor de IA por WhatsApp. Eso es un cambio de panorama total en el acceso. De repente, la tutoría personalizada, que siempre fue un lujo para muy pocos, Claro. se convierte en una herramienta potencialmente universal, y en el dispositivo que la gente ya tiene. O esta otra imagen, mira, un adolescente en el Reino Unido que, en lugar de guardarse sus ansiedades, las comparte con un compañero de IA. Y este compañero le da respuestas de apoyo sin juzgar. ¡Wow! Y la más futurista de todas, para mí, es que en Corea del Sur ya existe el avatar de un profesor famoso que da clases enteras. Increíble. O sea, ya no son solo herramientas, están ocupando espacios emocionales y de enseñanza que antes creíamos que eran exclusivamente humanos. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que todos estos ejemplos anuncian es la gran promesa del aprendizaje personalizado a escala. El pensador Andreas Horn lo desarrolla muy bien en el informe. ¿Y qué sería eso exactamente? Es una idea muy potente, que la IA podría ofrecer a millones de estudiantes al mismo tiempo lo que antes solo se veía en la educación de élite. Como Práctica adaptada al ritmo de cada uno, retroalimentación inmediata y específica, apoyo en distintos idiomas o para distintas necesidades. suena casi utópico, la verdad. Pero ahí mismo surge el gran fantasma, ¿no? El del reemplazo. ¿Qué pasa con los maestros en este escenario? Esa es la pregunta del millón, y Horn es muy claro en esto. Hay una condición que no se negocia. Ideas más mecánicas, más repetitivas. Calificar exámenes, buscar recursos. Exacto. Todo eso para que puedan dedicarse a lo que solo un humano puede hacer bien. Inspirar, ser un mentor, construir relaciones profundas, gestionar la dinámica del aula. O sea, la idea es usar la tecnología para que la educación sea más humana, no menos. Justamente. Y aquí hay un giro conceptual fascinante. La IA está dejando de ser una herramienta pasiva como lo fue una calculadora. O un proyector. Claro. Y se está convirtiendo en un actor interactivo en el aprendizaje. Ya no es algo que usamos, es algo con lo que dialogamos. Y ese cambio, tan simple en apariencia,
Está remodelando la pedagogía desde la base. Y que sea un actor interactivo es justo lo que abre la puerta a los grandes riesgos, ¿no? Totalmente. Porque si puede interactuar, puede equivocarse, puede tener sesgos, puede hasta inventar cosas, y el informe en esto es igual de contundente con las advertencias. Absolutamente. La otra cara de la moneda es igual de importante o quizás más. Una de las críticas que más me impactó es de la lingüista Emily M. Bender. Ella nos recuerda algo que es muy técnico, pero crucial. A ver, Los grandes modelos de lenguaje, los LLM, no entienden ni razonan. Parece que lo hacen, pero en realidad son máquinas de predicción estadística. sí, calculan la palabra más probable que sigue a otra. Exacto, se basan en patrones que vieron en cantidades de texto de Internet que ni nos podemos imaginar. Es la diferencia entre inteligencia e imitación de la inteligencia. Ella lo llama un loro estocástico. Un lore estocástico. Me encanta. Es un sistema que repite patrones de forma muy sofisticada, pero sin ninguna comprensión de fondo. Y de ahí sale un concepto que ella crea que es, la verdad, aterrador. La desinformación a medida. O sea, la capacidad de la IA de generar un texto que suena perfecto, coherente, súper convincente, pero que es falso, o parcialmente falso. Imagínate a un estudiante investigando algo complejo y recibe una explicación que parece súper segura, pero es inventada. Verificar eso es dificilísimo. Y ese es el riesgo a nivel individual. Pero el informe se preocupa todavía más por los peligros sistémicos. Claro. Uno de ellos, que plantea la investigadora Abeba Birhane, es la datificación de la educación. Es el peligro de querer medirlo todo, Reducir el aprendizaje, que es algo tan humano y desordenado, a simples métricas que un algoritmo pueda procesar, como si el éxito educativo fuera un número en un tablero. y ahí corremos un riesgo enorme. Sí, porque lo que no se puede medir fácil, como la curiosidad, la creatividad, la resiliencia, todo eso corre el riesgo de ser devaluado o directamente ignorado por un sistema que solo premia lo que se puede contar. Estaríamos, como dices el informe, aplanando la riqueza del pensamiento humano para que quepa en una hoja de cálculo. Tal cual. Y después está el tema del sesgo, que siempre sale cuando hablamos de IA. Claro, porque estos sistemas aprenden del mundo real, de nuestros textos, de nuestras imágenes, y nuestro mundo está lleno de sesgos, sociales, raciales, de género. La IA no aprende como el mundo debería ser. No, aprende como es, y por lo tanto puede absorber y amplificar todos esos prejuicios a una escala masiva, automatizada. Y hay un tercer gran riesgo que menciona el propio Andreas Horn, y es la falta de transparencia. El famoso problema de la caja negra. Sí, no sabemos bien por qué el algoritmo toma las decisiones que toma. Exacto. Y por eso Orns insiste en que necesitamos una alfabetización en IA que sea crítica. No alcanza con enseñar a los chicos a usar las herramientas. Hay que ir más allá. Tenemos que enseñarles a preguntarse. ¿Qué es un algoritmo? ¿Con qué datos se entrenó este modelo? ¿Dónde pueden estar los sesgos? ¿Qué intereses económicos hay detrás? Y es esa pregunta final que resuena en toda esta parte del informe, ¿no? ¿Quién se beneficia realmente de todo esto? Uf, qué pregunta. ¿Están los intereses comerciales de las grandes tecnológicas realmente alineados con el bien público en la educación? Es una pregunta que el informe deja ahí, picando, y es bastante incómoda. Muy incómoda. Porque nos obliga a cuestionar esa narrativa de que la tecnología es siempre neutral o positiva. Pero lo que me pareció más fascinante del informe es que no se queda solo en este debate de pros y contras. Hay un grupo de pensadores que lo lleva a otro nivel. Sí, a un plano casi filosófico. Esta es la parte que de verdad te sacude. Totalmente. Hay un ensayo de Bayo Acomolafe que es wow, muy provocador. Él sugiere que la IA no es solo una herramienta más, como un martillo. No, Dice que es un catalizador para una reorientación civilizatoria. O sea, está diciendo que esto es tan grande como la invención de la imprenta o incluso más. esa es la escala de la que habla, ¿sí? Su argumento es que la llegada de una inteligencia no humana, que puede conversar, que puede crear a un nivel que nos supera en muchas cosas, Nos obliga a cuestionar todo, todo. Las definiciones que dábamos por sentadas. ¿Qué es aprender? ¿Qué es inteligencia? ¿Qué significa pensar? Y al final del día, ¿qué significa ser humano?
Es como un espejo que nos devuelve una imagen rara de nosotros mismos. Y nos fuerza a preguntarnos quiénes somos. Y a partir de ahí, él introduce una idea que me dejó pensando por días: la necesidad de desaprender la tecnorracionalidad. Explica un poco eso. Se refiere a nuestra obsesión cultural con la eficiencia, el control, la optimización, la búsqueda de soluciones rápidas. La IA es la culminación de esa mentalidad. Y él nos dice, quizá el problema no es la IA, sino nuestra adicción a esa forma de ver el mundo. Y esa idea se conecta perfecto con otras voces del informe. Bing Song, por ejemplo, argumenta que tenemos que movernos del paradigma de la inteligencia, que se enfoca en tener la respuesta correcta ya. En ser eficiente. Exacto. Hacia una educación para la sabiduría. Y la sabiduría no es tener más información, sino todo lo contrario. Es tener más espacio. Es cultivar el espacio mental para la reflexión, para la duda, para la autoconciencia. Algo que la velocidad de la tecnología muchas veces destruye. Un aprendizaje más lento, entonces. Más profundo. Justo eso. Y hay una metáfora bellísima de Mary Rice y Joaquín Argüello de Jesús que lo ilustra perfecto. A ver. Nos recuerdan que el agua fue nuestra primera maestra. Nos invitan a pensar en el aprendizaje no como una descarga de datos, Claro. sino como un proceso orgánico, como el agua, lento, relacional, que requiere experiencia sensorial directa. Pensá en lo que aprende un niño jugando en el barro, sintiendo la lluvia. Eso contrasta de una forma brutal con la experiencia de aprender en una pantalla, ¿no? Todo limpio, ordenado, ese es su punto. El aprendizaje no es solo acumular información en el cerebro, es un proceso encarnado, cultural, emocional. Y el gran riesgo es que la eficiencia de la IA, Su capacidad para darnos respuestas al instante nos haga olvidar la importancia de este otro tipo de aprendizaje, que es más lento, más desordenado, a veces frustrante, pero quizás mucho más fundamental. entonces el verdadero debate no es sobre qué tecnología usar, sino sobre cómo esa tecnología está cambiando, casi sin que nos demos cuenta, lo que valoramos como conocimiento. Exacto. Y si no se trata solo de la herramienta, sino de nuestras creencias sobre ella, eso nos lleva de lleno a otro concepto clave del informe, la idea de los imaginarios en disputa. Es un marco de análisis muy útil, que proponen Marcus Dayman y Robert Farrow. La idea central, si la entendí bien, es que la forma en que imaginamos el futuro de la IA en la educación es lo que al final determina la tecnología que hacemos y las políticas que implementamos. Y no son imaginarios neutrales. No, para nada. Dicen que son visiones del futuro cargadas de ideología, que están compitiendo ahora mismo por definir hacia dónde vamos. El informe lo resume en una tabla que es súper clara. Por un lado, tenés el imaginario de la IA utópica, o el tecnosolucionismo, La creencia de que la tecnología va a resolver todo por arte de magia. básicamente. Es esa fe en que la tecnología por sí sola va a arreglar problemas sociales súper complejos como la desigualdad. La visión clásica de Silicon Valley, ¿no? En gran medida sí. Y muy pegado a ese está el ciberlibertarismo. Esta es la ideología que dice que la tecnología tiene que estar libre de regulación del gobierno. Que el libro mercado decida. Que la competencia entre empresas decida cómo se usará la IA en las aulas sin la interferencia del Estado. O sea, que las grandes corporaciones decidan el futuro de la educación. Dicho así, suena complicado. Evidencia las tensiones, sí. Y en el polo opuesto, tenés el imaginario de la IA distópica, el estado de vigilancia. El gran hermano. El gran temor de que la IA se use para el control, para monitorear cada clic, cada respuesta de los estudiantes, eliminando su autonomía y su privacidad. Y fomentando un aprendizaje basado en el miedo a equivocarse. Exacto. Y hay un cuarto imaginario que a menudo se nos olvida. El ecológico. Sí, el de la IA como catástrofe ecológica. Este nos recuerda que la IA no vive en una nube mágica. Tiene un costo material enorme. Gigantesco. Los costos energéticos para entrenar estos modelos, el consumo de agua para enfriar los data centers, la basura electrónica. Nos dice que el modelo actual de crecimiento de la IA es sencillamente insostenible. Y lo importante, entiendo, no es elegir cuál de estos futuros nos gusta más. No, para nada. El punto del informe es hacernos conscientes de que estas 4 narrativas y otras más están en una lucha constante, y que los educadores, los padres, los políticos, tenemos que aprender a navegar críticamente entre ellas, sin aceptar ninguna como inevitable. Entonces, después de todo este recorrido, las promesas, los peligros, las preguntas filosóficas,
¿qué nos queda? Me da la impresión de que el informe no nos da un veredicto final. No, claro que no. Es más bien como si nos pusiera un espejo adelante y nos obliga a confrontar nuestras propias esperanzas y miedos sobre el futuro de la educación. Por eso la conclusión no es un simple sí o no a la IA. Es algo mucho más exigente. Es un llamado a la acción. A la responsabilidad. Un llamado a guiar su desarrollo con un sentido de responsabilidad inmenso, con coraje y, sobre todo, con un diálogo colectivo. Y si tuviera que quedarme con una sola idea, una que se repite todo el tiempo, es esta: poner la pedagogía por delante de la tecnología. Ese es el eje de todo. Es la brújula que proponen. Sí. Significa que primero, como sociedad, tenemos que debatir y decidir qué tipo de personas queremos formar, qué habilidades, qué valores, qué capacidades críticas. Y solo después. Y solo después de tener claro ese qué, diseñar y usar la tecnología para que sirva a esos propósitos. No al revés. No adaptar nuestra educación a lo que la última tecnología puede hacer. A nuestras metas pedagógicas más profundas. Y por eso el mensaje final del informe es tan claro. La tarea de co-crear estos futuros educativos que sean inclusivos, éticos, sostenibles, no es solo de los ingenieros en California, es una responsabilidad compartida. Que nos interpela a todos. Para cerrar, hay una idea que se desprende del informe, sobre todo de pensadores como Acomo Lafé, y que me gustaría dejar flotando. Se nos invita a descentrar un poco al ser humano, a considerar pedagogías que aprenden de la inteligencia de sistemas no humanos, como los ríos, los bosques. Si llevamos esa idea hasta el final, la pregunta que nos queda es: ¿qué significaría diseñar nuestros sistemas educativos no solo con maestros y estudiantes, sino también en conversación con las otras inteligencias, las naturales y las artificiales, que ahora nos rodean?